Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias, naturalmente, a Juan María Cruz, que me invitó a participar en esta sesión, a Marian Granados, que están en el área de moderna de este Museo Arqueológico Nacional. Los que trabajamos en los museos, con la escasez de recursos con las que contamos, sabemos la dificultad que hay para organizar este tipo de cosas, por lo tanto, el agradecimiento es doble, ¿no? Bueno, la cuestión es que mi participación en esta jornada, como están viendo por el título ya, viene a ser un poco colateral, ¿no? Es decir, no voy a hablar de la sillería del Parral, sino que voy a hablar de una sillería estrictamente contemporánea a la del Parral. Pocas veces dos obras de esta magnitud se pueden centrar cronológicamente con tanta precisión y además de una manera tan contemporánea, ¿no? Ambas se estaban haciendo en el mismo momento y quizás, aunque no vaya a hablar, como les digo, de la sillería del Parral, puede ser interesante qué sucedía con una obra o con un proyecto que se estaba llevando a cabo en el mismo momento, en las mismas coordenadas espaciotemporales, y también para una orden religiosa como era la de San Benito de Valladolid, con todos los condicionantes que tenía esta orden, como vamos a ver a continuación. No sé si se puede apagar un poco la luz, porque igual se verían mejor las imágenes. Yo leeré alguna cita pequeña, pero no necesito mucha luz aquí. Bueno, efectivamente, como les digo, el hilo conductor es esa sillería del Parral, que pertenece a los fondos del Museo Arqueológico Nacional, con muchos avatares, con idas y con venidas, en las que no vamos a entrar, pero que, en definitiva, tiene el mismo origen que la sillería de San Benito en el proceso desamortizador, ¿no? Eso fue lo que las llevó a pasar a pertenecer a colecciones públicas y a trasladarse de su lugar de origen. La verdad es que la sillería del Parral es un conjunto fantástico, muy interesante desde muchos puntos de vista artístico, formal, y ha sido estudiada en repetidas ocasiones y además yo creo que de una manera muy exhaustiva, ¿no? Hace ya, los últimos estudios están en la exposición Mecenazgo y Poder a cargo de Isabel Mateo y son realmente minuciosos a la hora de meterse a fondo en esta sillería, de la que se conoce la fecha de contrato en el año 1526 a cargo de un artista llamado Bartolomé Fernández Alemán, con ese topónimo en el apellido que de alguna manera delataba un lugar de procedencia, a lo mejor no en primera generación, pero sí en segunda, de alguien que había tenido una relación con aquello que entonces se podía llamar Alemania, que podía ser un ámbito más germánico, pero también podía ser un ámbito más relacionado con el mundo flamenco, porque a veces hablan de esa Baja Alemania refiriéndose a ese área de lo que nosotros conoceríamos como Flandes, ¿no? Por lo tanto, esta sillería, como les digo, consta de un programa muy completo, ¿no? En la parte de arriba, en la parte de los superior, la sillería tiene dos órdenes y en el orden superior los estalos están dedicados a iconografía religiosa de santos y santas correspondientes al santoral católico, casi como muchas de nuestras sillerías, como un verdadero termómetro devocional, ¿no? Es decir, la sillería sirve muchas veces para calibrar por dónde andaba ese mundo de las devociones, ¿no? Y qué era lo que tenía más éxito o menos éxito, qué era lo que podía interesar más o menos desde ese punto de vista devoto, ¿no? Pero en la parte inferior, y esto ya hace muchos años que lo publicaba en un artículo muy importante, ¿no? Utilizando las referencias antiguas, pero poniéndolo al día y profundizando en el tema con mucha solidez, Fernando Collar de Cáceres, al que le quiero dedicar además un recuerdo desde aquí emocionado, porque realmente fue una pérdida importante para la historia del arte su reciente fallecimiento. Bueno, él publicaba un artículo donde mostraba toda esa relación de las fuentes iconográficas del orden bajo, de la sillería baja, del Parral, donde dedicada al Apocalipsis, donde se ve clarísimamente cómo el taller de este escultor, de Bartolomé Fernández Alemán, utilizó prácticamente al pie de la letra, sin apenas variaciones, la edición de los maravillosos grabados de Durero que habían visto la luz por primera vez en 1498 y de los que se fueron haciendo sucesivas ediciones
reproducciones en los años siguientes, ¿no? La validez de Durero para la temática sacra, ¿no? La posibilidad de utilizar aquellas fuentes de una manera reiterada tiene un largo recorrido en la historia del arte, ¿no? Y muchos años después, casi 150 años después, Pacheco seguía hablando de la importancia de Durero y de la utilidad de Durero para la reproducción de sus modelos en los esquemas artísticos, ¿no? Bueno, esa sería esa pequeña introducción a la sillería del Parral, para de alguna manera relacionarla con la sillería de San Benito de Valladolid, de la que yo les quiero hablar, a lo mejor un poco apresuradamente, porque no va a haber tiempo para meternos en demasiadas profundidades, pero naturalmente todo esto tiene que pasar por conocer, o por lo menos por tener una aproximación sobre el significado del espacio coral dentro de los monasterios, dentro de los espacios dedicados a la vida contemplativa, pero también dentro de las catedrales, ¿no? De todos aquellos lugares donde había una necesidad de que el cuerpo eclesiástico, el cuerpo capitular en el caso de las catedrales, o las comunidades religiosas se reunieran para celebrar el rezo litúrgico de las horas en los momentos correspondientes, ¿no? La sillería es un objeto absolutamente funcional, un lugar donde se reúnen esas personas para rezar las horas. Y, por lo tanto, se fue llenando de ornamentos, se fue llenando de decoración de una manera paralela a cómo iban evolucionando también los estilos artísticos, pero el origen primigenio, el sentido, es un sentido plenamente funcional. Si se dan cuenta, vemos muy pocas veces sillerías de coro policromadas, porque realmente esa policromía estorbaba ese uso funcional que tenía la sillería, ¿no? Y, por lo tanto, ese mueble que se manejaba con tanta frecuencia no aguantaba el mundo de la policromía, ¿no? Por lo tanto, era mucho más lógico dejarla en madera en su color para ser utilizada. Les pongo este grabado de Daniel Hofer, que es un grabado de comienzos del siglo XVI, donde muestra una sillería coral como una alegoría en la que las figuras que están sentadas ocupando los diferentes estalos son la corte celestial, ¿no? Es decir, en la parte central hay un Dios Padre y una Virgen, una Virgen María, y a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, hay santos y santas, ¿no? En definitiva, el coro era un remedo de esa alabanza perpetua a la que estaban dedicadas las cortes angélicas y el mundo de la gloria, ¿no? Es decir, se quería ver de esa manera y de esa manera se explicaba, ¿no? Hay una reflexión muy ilustrativa que hace Fray José de Sigüenza cuando habla del coro del Escorial y dice: el coro es la parte del templo donde gastamos la mayor y mejor de nuestras vidas, pues no hay vida más bien gastada que la que se consume en alabanzas divinas. Algunos repararán poco en él, que pues dejan esta parte de las alabanzas divinas para los tontos e ineptos, no obstante que sea oficio de ángeles y de toda la historia universal. Poco se les dará de mirarla. Es decir, en definitiva, la función del coro era el remedo de la alabanza permanente y, por lo tanto, eso también va haciendo que el coro tenga unas características muy especiales, no solamente desde ese punto de vista simbólico, sino también desde el punto de vista puramente formal, ¿no? Conocemos hoy las sillerías como espacios que en la mayor parte de ellos han perdido su uso, se emplean muy poco, hay pocas catedrales donde se sigan cumpliendo los oficios corales en las sillerías de coro, se han trasladado a otros lugares, en los monasterios sí se sigue utilizando las sillerías, pero realmente las sillerías eran unos espacios que se convirtieron en microcosmos, ¿no? en iglesias dentro de la iglesia, llenas de vida, ¿no? Y llenas de elementos que hoy hemos perdido y de elementos claves que a lo mejor nos ayudarían a entender mucho mejor cómo funcionaba aquello, ¿no? Había atriles para los diferentes ministriles, había instrumentos musicales, libros de canto. Los coros, por ejemplo, en las catedrales se convertían en salones, ¿no? En lugares de recibir, donde el cuerpo capitular recibía a las autoridades o desde donde las autoridades de la ciudad donde estuviera la catedral contemplaba las funciones, por ejemplo, los autos de Navidad que se celebraran en la capilla mayor, ¿no? Eran espacios, como les digo, llenos de actividad y de vida que de alguna manera se han perdido en nuestra memoria, ¿no? Y les decía que
fueron evolucionando desde el punto de vista formal acompasadamente como lo hacían el resto del mobiliario litúrgico, ¿no? Como lo hacían los retablos o como lo hacían otra serie de elementos propios relacionados con los templos, ¿no? Aquí les traigo algunos ejemplos, no vamos a entrar en esto ni mucho menos, pero la sillería de Santiago, esa reconstrucción que se ha hecho de la sillería de la Catedral de Santiago realizada en piedra, ¿no? por el maestro Mateo, por los seguidores del maestro Mateo, o un fragmento de la sillería de Estudillo que se guarda precisamente en el Museo Arqueológico Nacional y que tiene mucho que ver con esa carpintería musulmana, con esa carpintería de herencia musulmana que tuvo tanta fortuna, y ya después ese mundo muy relacionado con lo germánico, con lo flamenco, con lo centroeuropeo, como la sillería de la Catedral de Segovia, llena de elementos decorativos que tienen pues mucho que ver con ese mundo geométrico que tiene en ese momento tanta fortuna, ¿no? Aunque muy pronto comenzaron a llenarse también de figuración que respondía a unos esquemas muy concretos, ¿no? Por centrarnos en el tema de la sillería, tanto de San Benito como del Parral, yo les traía unos ejemplos de lo que podía ser un contexto de lo que se estaba haciendo justamente antes y justamente después, ¿no? Es decir, si la sillería del Parral se encargaba en 1526, la de San Benito suponemos que en las mismas fechas se está iniciando para acabarse 3 años después aproximadamente, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en la Corona de Castilla? No vamos a entrar en otros lugares porque Aragón, y está aquí Carmen Morto y lo conoce perfectísimamente, sería otro mundo maravilloso en el campo de las sillerías de coro. Ahí está la sillería del Pilar, que se va a hacer en una fecha posterior y que tiene 3 órdenes, ¿no? Y que es una singularidad dentro del panorama de las sillerías de coro españolas. Pero yo ciñéndome a lo más próximo también desde el punto de vista geográfico, qué podía suceder justamente antes, como les digo, y justamente después, ¿no? En torno a 1500, siendo muy laxo con el tema de la fecha, porque estaríamos hablando, por ejemplo, de la sillería de León, de la Catedral de León, que se estaba iniciando unos cuantos años antes, ¿no? En el último cuarto del siglo XV, pero que marcó un modelo que tuvo una extraordinaria fortuna, ¿no? Son esas sillerías que se llaman del Grupo Leonés y que agruparían las sillerías de 4 catedrales del antiguo Reino de León: León, Astorga, Zamora y Oviedo, más o menos por ese orden, además cronológicamente, ¿no? Donde están trabajando maestros de procedencia centroeuropea, Juan de Malinas, Juan de Bruselas, Roberto Memorancy, Alejo de Bahía, es decir, artistas que estaban viniendo de ese mundo centroeuropeo y que con sus cuadrillas ponían en marcha estos esquemas que tenían mucho que ver con lo que habían visto en su tierra de origen, ¿no? La sillería de León, como les digo, marcó un hito, sobre todo desde el punto de vista programático. El orden de lo que se quería contar en la sillería respondía a un esquema muy fácil de entender, ¿no? Es ese programa que se ha llamado del doble credo, ¿no? El credo apostólico en el orden alto, es decir, la representación de los apóstoles y de los santos y las santas, y en el orden bajo de los profetas, ¿no? Es decir, era un esquema muy fácil de comprender, el Antiguo Testamento como sustento de lo que se contaba en la parte superior, que era el Nuevo Testamento, ¿no? Más o menos el esquema seguido en todas esas catedrales que les señalo ahí. También en torno a 1500, un poco después, pero de una manera casi coetánea, se están poniendo en marcha las sillerías que lleva a cabo el taller de Rodrigo Alemán. Y volvemos a ver esa reiteración del apellido toponímico, ¿no? La sillería de Plasencia, la sillería de Ciudad Rodrigo y la sillería baja de la Catedral de Toledo, ¿no? La sillería de Plasencia y la de Ciudad Rodrigo tienen en sus 2 órdenes un desarrollo fundamentalmente geométrico en cuanto al lenguaje decorativo empleado, aunque en la parte secundaria, en todas las partes secundarias de la estructura, hay muchos elementos ornamentales, ¿no? En un momento posterior, aunque no está documentado y no se puede afinar, la sillería de Plasencia se llenó de paneles taraceados en la parte superior
de influencia italiana, con representaciones figurativas, ¿no? Pero el esquema en origen no era ese, era un esquema mucho más geométrico y mucho más sencillo. Mientras que en la sillería baja de la Catedral de Toledo tiene un programa francamente sui generis dentro del programa de las sillerías corales españolas, ¿no? Y son las batallas de la Guerra de Granada, las victorias de la Guerra de Granada. Naturalmente estamos hablando de la sede primada, estamos hablando de un lugar especialmente simbólico y ese elemento de propaganda que significaba también la sillería de coro se plasmó con esas glorias de la victoria militar que en definitiva hacían una transposición muy clara de lo que era una sacralización de aquella cruzada que se había llevado a cabo para la expulsión de los musulmanes en España, ¿no? Otro esquema, ya más próximo a las sillas con las que nos encontramos nosotros, a las sillerías de las que nosotros queremos hablar, estaría en lo que se está llevando a cabo hacia 1510, ¿no? Y ahí les pongo la sillería de la Catedral de Burgos y la sillería de Santo Domingo de la Calzada. Y como ven, les pongo diferentes nombres: Felipe Bigarny, una figura importantísima en la escultura española de ese periodo; Diego de Siloe, un escultor que muy joven y antes de marcharse a Italia y de cambiar su forma de trabajar en Italia, está trabajando en la sillería coral de Burgos, ¿no? Y ese otro personaje que aparece ahí, que es Andrés de Nájera o Andrés de San Juan, que aparece en las dos sillerías y que para el caso de Valladolid va a ser una figura fundamental, porque en definitiva va a ser quien lleve a cabo el proyecto, ¿no? Un artista que tiene más una condición de ensamblador, más una condición de alguien que maneja perfectamente los materiales y que al cargo de un taller donde hay muchos oficios especializados, acomete este tipo de trabajos, ¿no? Las sillerías, lo mismo que los retablos, se prestan a esa multiplicidad de oficios, ¿no? Es decir, aquí hacía falta carpinteros, ebanistas, herreros, es decir, mucha gente que estuviera llevando a cabo estas tareas, imagineros que llevaran a cabo la escultura de mayores dimensiones, pero también entalladores que se encargaran de hacer esa obra menuda de la escultura, que tenía una importancia enorme desde el punto de vista decorativo, ¿no? Bueno, pues en estas sillerías el lenguaje está empezando a transformarse, ¿eh? Aquí ya no hay ese peso del mundo tardogótico, empiezan a ir desapareciendo esos elementos secundarios, muchas veces anecdóticos, a veces procaces, que contaban en definitiva la vida cotidiana, ¿no? Una vida cotidiana que nos está hablando muchas veces del clero antes de la Reforma protestante y antes de lo que iba a ser la Contrarreforma, ¿no? Es decir, hay que leerlo en unas claves muy concretas también desde el punto de vista cronológico para poderlo entender. Bueno, nos quedamos ahí y a partir de ahí entrarían las sillerías del Parral y de San Benito de Valladolid, pero ¿qué sucede a continuación? Como no lo vamos a ver, solamente dos pinceladas, ¿no? Bueno, pues a continuación, en el mismo área geográfica en la que nos estamos moviendo, podemos destacar especialmente dos sillerías, ¿no? Una sería la de San Marcos de León, que se va a hacer entre 1537 y 1543 a cargo de un grupo de escultores que son de procedencia francesa, fundamentalmente Juan de Juni, pero también Angers o Doncel, que están trabajando con él y que llevan a cabo una sillería francamente especial, ¿no? Una sillería muy especial por el vocabulario ornamental, por el programa. Arriba sí estaría el Nuevo Testamento, pero en la parte de abajo hay una especial combinación donde no solamente encontramos al credo profético, no están solamente los profetas, sino que también están las sibilas, ¿no? Es decir, hay se van intercalando sibilas y profetas siguiendo aquellos planteamientos neoplatónicos que tuvieron tanta fortuna unos años antes, ¿no? A comienzos de siglo, sobre todo en Italia, ¿no? Bueno, ahí ven algunos esquemas y ahí les pongo una misericordia, simplemente para que vean cómo han cambiado las cosas desde las misericordias que veíamos en las sillerías anteriores, ¿no? Donde se hablaba de las fuentes clásicas o de los refranes o de bueno, todo ese tipo de crítica social. Bueno, aquí ya estamos entrando en un planteamiento puramente ornamental, que es lo mismo que vamos a ver también en la sillería de San Benito, ¿no? Y finalmente, sin
sin pasarnos de mediados de siglo, la otra gran obra maestra de las sillerías españolas, desde mi punto de vista, yo creo que la más hispánica de todas las sillerías, porque además consigue hermanar esos dos materiales que son un poco los materiales por excelencia de nuestra escultura, ¿no? Que son la madera y el alabastro. La sillería de la Catedral de Toledo yo creo que es un alarde absoluto, un alarde consciente además, porque ya el propio Cabildo toledano lo tenía muy claro, encargando la mitad de la sillería a Felipe Bigarny y la otra mitad a Berruguete, y diciendo que lo mismo que compitieron esos dos escultores, competiría el juicio de los que lo contemplaran, ¿no? Y jugando con esas mezclas de materiales un poco antinatura, ¿no? Es decir, colocando el alabastro arriba y la madera abajo, o sea, buscando todavía algo más complicado, ¿no? Con una serie de obras maravillosas, con unos relieves exquisitos que, bueno, ponen de manifiesto el nivel al que se llegó en esa sillería de la Catedral Primada, ¿no? Bueno, pero en el caso de la sillería de San Benito de Valladolid, vamos a centrarnos muy concretamente en las razones que tuvo el hecho de fabricar esta sillería, porque aquí sí que lo conocemos con todo detalle, ¿no? Es decir, cuáles fueron los motivos que llevaron a la construcción de este mueble fantástico, para colocarlo en el centro de la iglesia, y que tienen mucho que ver, tienen todo que ver, con lo que fue la reforma que se llevó a cabo a finales del siglo XV y que cristalizaba en torno a 1500 en la Orden Benedictina en España, ¿no? Los reyes católicos insistieron mucho en que las diferentes abadías de la Corona de Castilla se reformaran de alguna manera, tuvieran planteamientos comunes, no marcharan como entes independientes, cada uno por su lado, ¿no? Que respondieran a elementos comunes, que trataran todos los asuntos en capítulos que se celebraran cada cierto tiempo, y que se determinó que el general de la orden fuera el abad de la Casa de Valladolid, ¿no? Nace así lo que se llamó como Congregación de Valladolid, ¿no? Que agrupaba y que fue agrupando a todas esas abadías de la Corona de Castilla y algunas de la Corona de Aragón, que se sumaron a esa reforma y que, en definitiva, como les digo, marchaban al unísono a partir del año 1500, ¿no? Esto llevó a que se tuviera que construir una nueva iglesia, se construyera una nueva iglesia para el convento de San Benito de Valladolid, que se había fundado a finales del siglo XIV y que tenía una iglesia de más pequeñas dimensiones. Se construyó apenas en 15 años una iglesia gigantesca, ¿no? De dimensiones catedralicias, y naturalmente en pleno estilo gótico, ¿no? A pesar de estar ya a comienzos del siglo XVI, una cosa también muy a la española, y naturalmente al terminar la iglesia había que amueblarla, ¿no? Y había que colocar los elementos mobiliarios que sirvieran para su uso, ¿no? Pensando que además estamos hablando de una iglesia que, al servir para las reuniones de los capítulos generales de la Orden Benedictina, iba a tener un valor propagandístico muy importante, porque cada 4 años se iban a reunir allí todos los abades de las abadías reformadas. Por lo tanto, lo que había que contar en ese amueblamiento tenía que tener su peso específico, ¿no? Tenía que ser lo suficientemente importante para ello, ¿no? Bueno, se acotó más de la mitad de la iglesia. Se colocó esa reja que ven ahí, y en el centro se iba a disponer la sillería de coro, y se iba a encargar también un nuevo retablo, ¿no? El retablo es el que se encargó a Alonso Berruguete en 1526. Aquí les pongo una foto de la reconstrucción fotográfica que hemos hecho en el museo, con los elementos en blanco de las arquitecturas que faltan, que no llegaron. Sí están todas las esculturas y todos los relieves y las pinturas, pero el resto no llegó nunca al museo. Se recoge también en el proceso desamortizador, y faltan muchos elementos para completarlo, ¿no? Pero el mismo carácter de estandarte y de emblema y de propaganda que tenía el retablo iba a tener también la sillería. Es decir, yo creo que incluso más, porque la sillería se utilizaba a todas horas, ¿no? Es decir, tenía un uso permanente, no solo para los abades que se reunían en los capítulos generales, ¿no? La sillería ocupa el centro
centro del templo, siguiendo la moda hispánica también, ¿no? Esa moda de colocar la sillería en el centro para darle un protagonismo absoluto, ¿no? Lo que también hacía que generara un espacio muy concreto dentro de la propia iglesia y que quedaran unas paredes laterales que muy pronto se iban a llenar de ornamento también, se iban a llenar de capillas laterales, capillas amuebladas con sus retablos, con sus rejas, con todo lo que necesitaba aquello que había causado la colocación de ese elemento central que presidía el templo. Era una iglesia para los monjes, ¿no? Y por lo tanto eso tenía ese protagonismo central en la iglesia, ¿no? Sabemos que en el año 1525, en un acuerdo de las actas capitulares de la Congregación Benedictina, se dice que se determina que se haga la sillería, ¿no? Parece que ya había intentos anteriores, pero fíjense, les decía que el retablo se encargaba en 1526 y prácticamente al mismo tiempo la iglesia de San Benito es un hervidero de trabajo, ¿no? Es decir, se trabaja en la capilla mayor, se está trabajando y Berruguete tiene el taller justamente al lado, ¿no? Su casa está al lado del edificio de San Benito y allí estaría haciendo sus componendas con las esculturas y con los relieves para ir haciendo la instalación del retablo en la capilla, ¿no? Y al mismo tiempo se está trabajando, como les digo, en la sillería bajo siendo abad Fray Alonso de Toro, que es una figura importante dentro del mundo benedictino. Bueno, no vamos a entrar en ello, ¿no? Comenzaría, por lo tanto, en 1525-26 y en la sillería hay varias fechas grabadas donde se lee el año de 1528, ¿no? Suponemos, porque la documentación es muy parca, que en torno a 1528-1529 se estaba terminando la sillería. Hay un lugar, aquí apenas lo ven, pero hay unas incisiones en una de las sillas donde aparece una fecha que algún monje que a lo mejor se aburrió en las horas litúrgicas, pues escribió Día de San Llorente del año 1529, ¿no? No tenemos por qué suponer que esto es el final de la obra, sino que en 1529 aquello ya estaba perfectamente operativo, ¿no? Ya estaba funcionando. Bueno, desde el primer momento, y ya desde el punto de vista historiográfico, ¿no? La sillería tuvo una atribución clarísima, ¿no? Y era obra de Alonso Berruguete. Lo mismo que las piezas que llegaron al museo después de la desamortización, todas las pinturas eran de Durero, de Velázquez o de los grandes maestros, pues las esculturas eran casi todas de Berruguete, ¿no? Y desde el primer momento se habla de Berruguete como el autor de la sillería. De hecho, cuando Jadraque pinta este famoso cuadro de la visita del cardenal Tavera al estudio de Berruguete, ¿no? Al taller de Berruguete, con ese tópico del poderoso que visita al artista, ¿no? Pues ahí le está enseñando el San Sebastián del retablo de San Benito y ahí ven al fondo unos tramos de sillas que en definitiva son la sillería de San Benito, ¿no? Que se guardaba entonces en el Museo Provincial de Bellas Artes y que era considerada como obra de Berruguete, ¿no? Ahí ven esas taraceas, por ejemplo, de la parte de abajo que Jadraque reproduce prácticamente al pie de la letra, ¿no? Esto se está haciendo en 1889, me parece que es la fecha, no recuerdo ahora con exactitud. Pero lo cierto es que ya desde principios del siglo XIX, Bosarte, al que le debemos tanto a partir de su viaje y que tanto nos ilustra, porque fue tan minucioso que nos aporta muchos datos a la hora de poder reconstruir todos estos elementos que se han perdido, hablaba ya de una relación de la sillería con el maestro Andrés de Nájera. Bosarte tuvo acceso a la documentación de San Benito y por algún lugar leyó el nombre de Andrés de Nájera y lo puso en contacto con las cosas que había hecho, por ejemplo, para la sillería de Santo Domingo de la Calzada. Realmente la comparación con los elementos de la sillería de Santo Domingo de la Calzada no deja lugar a dudas, ¿no? Una mera comparación formal. Aquí ven en blanco y negro la sillería, un detalle de la sillería de Santo Domingo y en color un detalle de la sillería de San Benito de Valladolid, ¿no? El esquema formal es el mismo,
la división de la estructura, por ejemplo, del coro alto es exactamente igual, todo el repertorio de ornamentos secundarios responde a los mismos esquemas y, por lo tanto, la figura de Andrés de Nájera comenzó a tener cada vez más protagonismo a la hora de hablar de la autoría y de certificar la autoría de la sillería de San Benito, ¿no? Aquí ven algunos detalles, por ejemplo, en el coro bajo, ¿no? Esa representación de Santa Lucía en la parte de una Santa Mártir en la parte de arriba y de Santa Catalina en la parte de abajo. Fíjense cómo el nimbo también está trabajado de la misma manera, aunque se ven diferentes manos, ¿no? Como es también muy habitual en las sillerías de coro, lo mismo que en los retablos, ¿no? Andrés de Nájera emplea un canon corto, no son figuras excesivamente esbeltas, se caracterizan todas por un esquema muy achaparrado, ¿no? Con mucho estereotipo a la hora de hacer las telas, las vestiduras de las figuras. Bosarte decía que aunque la sillería era estupenda y era como la de cualquier catedral y tenía muchos elementos secundarios, no alabó demasiado la calidad de los relieves, ¿no? Porque realmente hay muchos que no se disponen en una primera línea de lo que se estaba haciendo en la escultura en aquel momento. Se diferencian dos de ellos que son los que uno de ellos correspondería a la silla de San Juan del monasterio de San Juan de Burgos, que es este San Juan Bautista que ven aquí en el estalo superior, y el martirio de San Juan Bautista que se dispone en la parte inferior. Siempre se ha dicho que se trató muy probablemente de los relieves que se hicieron de muestra, ¿no? Era muy frecuente que para una obra de este tipo, y lo fue durante mucho tiempo, el artista tuviera que presentar una muestra a los comitentes, a los mecenas, para ver si les gustaba lo que él les proponía, ¿no? Y de alguna manera estas piezas que se distancian desde el punto de vista de la calidad respecto al resto, bien pudieron ser los modelos propuestos, ¿no? Y esto hace que, además de su lógica calidad artística, Gómez Moreno los atribuyera a Diego de Siloé, entre otras razones también por esa vinculación con Burgos, ¿no? La verdad es que es un tema en el que habría que profundizar y meterse con más detalle. Yo creo que hemos seguido repitiendo todos lo que ha dicho Gómez Moreno y a lo mejor habría que someter esto a un proceso que yo aquí solamente les anuncio y como una mera hipótesis sin que llegue a nada, ¿no? Pero la verdad es que poniendo el San Juan Bautista de San Benito al lado de uno de los San Juan Bautista que hace Siloé para Burgos, hay por lo menos mucha estridencia, o a mí me lo parece, ¿no? En la manera de concebir la figura, tanto en la anatomía como en la manera de tratar el plegado, como en muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a mirar cosas de Berruguete, el propio Gómez Moreno dice que Berruguete siguió muy al pie de la letra el esquema del San Juan Bautista, por ejemplo, en el de la Catedral de Toledo, ¿no? Esa postura caída y esa manera de tratar los plegados, la verdad es que hay cosas que salen un poco de ojo, ¿no? O que por lo menos manifiestan una relación en la que habría que reflexionar, ¿no? La verdad es que en el propio retablo de San Benito hay unos cuantos relieves que Berruguete hace de una manera muy siloesca, ¿no? Es decir, siguiendo mucho a Siloé. Habría que ver si esa manera de hacer el cabello del Adán en la sillería de Toledo tiene que ver también con el San Juan, o esa pintura que hace Berruguete para Santa Úrsula de Toledo no tiene también mucho que ver con ese esquema, ¿no? Llama la atención que estando Berruguete trabajando en el retablo en Valladolid al mismo tiempo que se encarga la sillería, no se le pidiera a él unos elementos de muestra para ver cómo tenía que hacerse ese mueble, ¿no? Y no que se fueran a buscar a Siloé, a Burgos, a ver de qué manera se podía llevar a cabo aquello, cuando Siloé ya se estaba orientando de una manera muy clara hacia la arquitectura, ¿no? Bueno, estos son algunos de los relieves de la parte baja, algunos de los esquemas que hay entre el asiento y el respaldo superior. Esta es una Lucrecia.
el suicidio de Lucrecia, con unos elementos ahí de grotescos en los que yo creo que todavía nos queda mucho que profundizar, ¿no? Precisamente los repertorios de Daniel Hofer, del que les ponía antes algunos esquemas en el esquema de la sillería alegórica, tiene algunas estampas que son muy interesantes y que se han clasificado a veces como decoraciones de techos. Yo creo que son simplemente muestrarios, ¿no?, de modelos de grotescos de los que se pueden desdoblar y de los que se pueden sacar modelos ornamentales, ¿no?, y que a lo mejor habría que relacionarlos con ese mundo concretamente de esta sillería de coro, porque hay muchos elementos que prácticamente son los mismos, ¿no? En la parte inferior se utilizó un esquema que se venía utilizando ya desde la sillería de la Catedral de Burgos, que es el uso de la taracea en madera de boj incrustada sobre el nogal. La madera de boj es muy clara y, como les decía al principio que estas sillerías no se policromaban, se jugó con esa bicromía introduciendo otro material que tiene otra tonalidad diferente, y se hicieron motivos tan hermosos como esta fuente que ven aquí, ¿no? Otros elementos, bueno, pues los típicos de las crosas o de las subidas de las escaleras, o algunos que recuerdan ese mundo todavía tardogótico en algunos espacios secundarios lleno de encanto, ¿no? Porque son elementos como muy primitivos, ¿no?, en el ornamento. Bueno, el programa iconográfico, y no quiero alargarme más, yo creo que tengo que terminar a las 5, Juan. Vale. El programa iconográfico tiene un planteamiento que también se aparta de lo que se había propuesto en aquellas sillerías del grupo leonés de las que comenzábamos a hablar, de aquel doble credo, y lo que se acuña para la sillería de San Benito es un esquema diferente, ¿no? Les traigo aquí una imagen del célebre coro de la Catedral de Barcelona, que también es un coro que se aparta desde el punto de vista del ornamento de todo lo que podemos tener en la península, ¿no? Esto es una idea completamente distinta, ¿no? Un coro plenamente gótico que se está decorando en 1518 precisamente para que Carlos V celebrara allí, Carlos I celebrara el capítulo de la Orden del Toisón al año siguiente, en 1519, ¿no? Y se decora con esa profusión heráldica llevada a sus últimas consecuencias en los respaldos, ¿no? Aquí sí que no hay ninguna alusión a ningún tema religioso, ¿no? Es decir, es pura heráldica, mostrando las representaciones de las armas de todos los caballeros que componían el capítulo del Toisón, ¿no? Algunos que se iban a nombrar en ese capítulo y otros que ya estaban nombrados previamente. Es ese concepto de sillería convertida en un espacio de salón, ¿no?, en un espacio de recibir, en un espacio que supera la condición religiosa de espacio para el rezo de las horas litúrgicas y que tiene otro matiz enriquecedor, ¿no? El uso de los escudos es un uso en estas fechas fundamental, ¿no? Los escudos son realmente elementos parlantes que la gente conocía y que identificaba, ¿no? Hay un pleito por el retablo de Villaváñez, que es una localidad próxima a Valladolid, un poco más adelante, en el siglo XVI, por si se deben colocar o no los escudos de armas en el retablo, y hay una declaración que dice: «Las armas en nuestros tiempos son lenguas mudas que dicen señorío sobre todo lo que están». Es decir, esas lenguas mudas que se expresaban a través de los escudos de armas se convirtieron aquí en algo fundamental, y iba a suceder lo mismo en el caso de Valladolid. Los escudos se desplazan en el caso de Valladolid al ático, pero responden a una intención muy clara. El programa se orquesta de la siguiente manera. Mientras que en el orden bajo se cuentan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, algunas historias benedictinas, relieves de santos o los retratos tanto de los reyes católicos como del emperador, del emperador y de la emperatriz, entre otras cosas porque los reyes católicos habían sido los que habían iniciado la reforma de la orden benedictina, y el momento en el que se está construyendo la sillería es el reinado de Carlos I y de Isabel de Portugal. Por lo tanto,
era una manera de mostrarlos allí, ejerciendo el patronato sobre la sillería. Todo esto en el orden bajo se complementa con lo que se iba a colocar en el orden alto, ¿no? Y ahí les pongo titulares o protectores de cada una de las abadías de la congregación, historias de San Benito y los escudos reales de las abadías o de los benefactores de la orden, ¿no? Bueno, en el orden bajo aquí ven cómo en los asientos se colocan esas taraceas, algunas veces con motivos heráldicos, el castillo de la congregación benedictina de Castilla, que es como se llamaba la congregación, o elementos que tienen que ver con el mundo clásico, ¿no? Ahí hay un Cupido que se representa en varias ocasiones, y luego esas escenas desde la creación hasta la crucifixión, ¿no? Que aparecen en toda la parte inferior y donde se ven la actuación de manos distintas, ¿no? Es decir, con una unidad final, pero la actuación de manos distintas que no tienen nada que ver en el caso de unos relieves con otros, ¿no? Aquí ven cómo la manera de hacer esos plegados tan lineales nada tiene que ver con esta manera de concebir la escena de la Natividad, y así sucesivamente, ¿no? Aquí están los retratos de los reyes, los de los emperadores, los evangelistas que están en los extremos, santos y santas, ¿no? Aquí ven un Santiago y una Santa Lucía. Y luego, en el orden alto, la representación se hace sobre todo parlante, ¿eh? Además de la figura que se coloca en la parte superior, hay inscripciones en taracea que nos permiten identificar a cada una de las abadías que pertenecían a la congregación. Aquí ven concretamente Santus Dominicus de Silos, es decir, Santo Domingo de Silos tenía su silla y cuando el abad venía a las reuniones del capítulo se sentaba en la silla de Santo Domingo de Silos, ¿no? Entonces se fueron representando cada una de ellas. Hay otros espacios secundarios donde se mantiene el ornamento secundario, ¿no? Los grutescos o los motivos vegetales. Solo se policroma como una excepción la silla del abad de Valladolid, la silla del general de la orden, donde se representa a San Benito como titular de la casa vallisoletana, y luego las representaciones se repiten, ¿eh? No se determinó que hubiera solamente una representación de la Virgen María o una representación de San Pedro, ¿no? Ahí ven, en la parte de arriba les pongo 5 representaciones marianas, ¿no? Porque Santa María de Sopetrán decidió que fuera la Virgen la que estuviera representada en la parte superior. Santa María de Obarenes, lo mismo. O una de las abadías de la Corona de Aragón que se federa también con Valladolid, que es Santa María de Montserrat, ¿eh? Y ahí ven que a la derecha está Santa María de Montserrat con el niño serrando los montes, porque Montserrat pertenecía a la congregación benedictina de Castilla. Aquí ven representaciones también profanas, que eso es una singularidad dentro del mundo de las sillerías de coro, ¿eh? Protectores de la orden, reyes, canónigos, en este caso San Marcos, porque también era el segundo patrono de la abadía de Valladolid, o figuras tan singulares como el Cid o Fernán González, porque la abadía de San Pedro de Cardeña decidió no poner a San Pedro, su titular, en el sitial, sino poner al Cid Campeador como una figura relevante y que les daba un prestigio a la hora de representarse en la escena. Y lo mismo en Arlanza con el caso de Fernán González en el sitial superior, ¿no? Escenas de la vida de San Benito, como veíamos antes, y esos escudos que están en la parte de arriba y que son realmente obras muy minuciosas, donde se combina aquí sí la policromía. El color en la heráldica es fundamental y aquí ven, por ejemplo, el escudo real, el escudo del emperador y el escudo de una abadía gallega de San Esteban de Ribas de Sil con las 9 mitras de los 9 obispos que están allí enterrados, ¿no? Hay esculturas entre cada uno de los escudos, solamente policromadas también las de la Anunciación que están en la silla de Valladolid, en la silla del abad de Valladolid, y que tienen mucho que ver con las esculturas que se estaban haciendo y que estaban haciendo artistas como Juan de Balmaseda trabajando en Valladolid en aquel momento. Por lo tanto, puede haber talleres relacionados con la obra de Balmaseda que participara también en esa empresa gigante de una sillería de coro como la de San Benito, ¿no?
La sillería tuvo, además, un alcance importante, porque unos años después, en 1535, cuando se realizara la nueva sillería para la Catedral de Ávila, a cargo de escultores como Cornelis de Holanda, que habían trabajado en el taller de Alonso Berruguete, se le pide que hiciera 2 sillas de muestra para ver si al Cabildo le gustaba el esquema que les iba a plantear, y que esas sillas fueran como las de San Benito de Valladolid, o mejor si se pudiere. Y realmente la sillería de Ávila, cambiando el esquema formal por la propia evolución de los estilos, ¿no? Ahí en los relieves ya no vemos esas figuras tan estereotipadas de Andrés de Nájera, sino que vemos la secuela del mundo de Berruguete. Vemos que los esquemas son también exactamente iguales, ¿no? Es decir, podríamos hacer como una secuencia desde Santo Domingo de la Calzada, pasando por Valladolid y terminando en Ávila, ¿no? Es decir, una fórmula afortunada que se empleó y que tuvo su éxito, ¿no? Y simplemente como remate, ¿no? Ver cómo el coro, como les decía hace un momento, genera ese espacio alrededor, ¿no? Ese espacio que es necesario también amueblar, y que en este caso constaba de 2 retablos que se colocaron en el trascoro y 2 capillas que se abrieron en las zonas laterales, ¿no? Afortunadamente, la mayor parte de las piezas que componían esos conjuntos las conservamos en el museo, y en el nuevo montaje que se hizo hace unos años hemos podido ponerlas bastante próximas, ¿no? De manera que, por lo menos idealmente, se pueda recrear lo que fue ese espacio original, ¿no? Esta es una idealización de lo que sería la sillería colocada en el centro de San Benito, una sillería que estaba abierta, que no es tampoco demasiado frecuente, ¿no? Era una sillería que tenía una puerta en la parte posterior, siguiendo modelos de sillerías francesas, o como, por ejemplo, la de la Catedral de León, que también es una sillería abierta, ¿no? Esto ayudaba mucho desde el punto de vista también espacial, ¿no? Y hay un ilustrado, José Luis Munarriz, que en 1795 dice: los coros al pie o en el centro de la iglesia, como los más de las catedrales, hacen malísimo efecto. El que haya estado en San Benito de Valladolid ha podido observar que, cerradas las puertas que hay al testero del coro bajo, el vaso de la iglesia casi se anonada, porque para gozarlo es preciso ponerse delante del coro y perder de vista la mitad del terreno. Pero abiertas las puertas, se engrandece, y al pie de la iglesia se cree uno en la casa del Señor de infinita majestad, donde la dignidad debe igualar en lo posible a la santidad y excelencia del que la llena. Esta fue una de las razones también de que muchos coros que estaban en el centro de las catedrales, desgraciadamente, desaparecieran y se desmontaran, dejando de ocupar esos espacios, ¿no? Bueno, esta sería una recreación utilizando un dibujo del coro de la Catedral de París, sobre cómo estarían colocados esos retablos del trascoro que les decía que se hacían siguiendo diseños de Berruguete en 1530, ¿no? Aquí están mezclando la madera y el alabastro, y después las 2 capillas laterales, que tenían a ambos lados un retablo diseñado por Juan de Juni y otro de la escuela de Memling, del que nosotros conservamos solamente las 2 tablas laterales, porque el resto está. La tabla central no sabemos dónde está, estuvo en una colección particular, la colección Paculi, y de ahí el nombre del maestro Paculi al que se atribuye, ese maestro anónimo al que se atribuye el conjunto, y el resto están en el Prado, ¿no? Y el retablo de Juni, que estaba al otro lado, que hemos hecho esta reconstrucción gráfica de cómo podía ser el retablo por la descripción que tenemos, con una serie de esculturas de las que afortunadamente conservamos no solo el contrato con los escultores, sino también el contrato con el policromador, con Juan Tomás Celma, que es muy ilustrativo para hablar del mundo de la policromía, ¿no? Por lo tanto, la sillería, como ese elemento que se dispone en el centro del templo y que generaba un espacio alrededor que era necesario amueblar, y que en el caso de San Benito ha sido tan especial para el panorama de las sillerías de coro españolas. Muchas gracias.